Dale, amigos, seguimos adelante. Enrique Ortega, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, excelente. ¿Qué tal? Nosotros con acalorados. Sí, ya te veo con chaqueta. Acá sí hace calor, pero ya empezó la época de lluvias. Aquí llueve todos los días, ahora durante 3 meses, todos los días sin falta, por suerte. Mira, hay varios temas hoy que están en diferentes países, pero están relacionados. Ah, comencemos con Ecuador, si quieres. Allí gobierna. A ver, en Ecuador pasó lo mismo que en Uruguay. El pueblo en su mayoría se dejó engañar una vez más por la oligarquía criolla. En ese caso, un bancario, un magnate millonario, les hizo creer que era la mejor opción para la clase trabajadora, que es la clase mayoritaria, obviamente, de ese país, igual que en el nuestro. Y en el nuestro también se votó a un aristócrata, hijo de un presidente, eh, ya sabemos cómo es su historia, o sea, se recibió de abogado pero nunca ejerció, su mamá lo puso en una lista de Canelones, salió diputado, de allí pasó a senador, de allí pasó a presidente, y ha vivido siempre en el palacio. No conoce nada de las necesidades de la gente. O sea, de pronto sí, obviamente está enterado de esas necesidades, pero no está consustanciado con el dolor que produce la pobreza. Y poner a un empresario como Guillermo Lasso a cuidar al país es como poner en el gallinero a un zorro a que te cuide las gallinas, más o menos, ¿no? Y a un año de haber asumido, donde la gente dejó de votar a un gobierno popular, exactamente lo mismo que en Uruguay, por votar a un aristócrata, el pueblo está pagando las consecuencias. Y lo primero que debo de decir y remarcar una vez más es que esto es culpa tanto de la población mayoritaria de Uruguay como de la población mayoritaria de Ecuador. Aquí no hay excusas, es culpa por ignorancia, por ingenuidad, porque la inocencia no mata al pueblo, dice una canción, pero tampoco lo salva. Ahora han salido muertos de hambre a tomar las rutas del Ecuador, sobre todo de la comunidad indígena, pero ya no es un levantamiento indígena. Han salido los estudiantes, están saliendo diferentes sectores del país. ¿Qué es lo que están reclamando? A ver, Ecuador no solo produce, sino que también refina su propio petróleo. Y el gobierno neoliberal de Lasso les aumentó el precio de los combustibles. Cualquier similitud con lo que pasa en Uruguay, solo que Uruguay solo refina, Uruguay no produce petróleo, ¿verdad? De todas maneras, les aumentó y al aumentar los combustibles, aumentaron los alimentos, se produce inflación en diferentes, o sea, suba de precios en diferentes rubros, y la gente se está muriendo de hambre en Ecuador, esa es la realidad. Pero aparte, los indígenas están exigiendo o pidiendo que se les afloje un poco el yugo con respecto a las deudas con el sector bancario. Recordemos que Guillermo Lasso es el dueño de uno de los principales bancos de Ecuador y que aparte tiene bancos en el extranjero, cosa que ahora es producto de un escándalo porque hay una ley que lo impide, ¿verdad? Bueno, forma parte de los Panama Papers. Es como todo en el... ¿Todo eso? Sí, exacto, se hizo unas maniobras ahí. Ellos siempre se las ingenian para tapar las cosas de alguna manera, ¿no? Pero es multimillonario y yo digo, es culpa del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo vas a votar un presidente que tiene la mayoría, la inmensa mayoría de su capital en el extranjero? ¿Qué confianza te puede dar? Y en un paraíso fiscal, justamente, ¿no? Ahora, detrás de todo, bueno, se han dado situaciones de violencia y aquí hay varios análisis que hacer. En primer lugar, la manipulación de los medios hegemónicos de desinformación a nivel mundial, porque lo que está en juego no es la suerte de Lasso como presidente.
Lo que está en juego para el orden mundial es una de las patas del neoliberalismo a nivel continental, por lo menos, ¿no? O sea, si cae él, más allá del desprestigio que tiene Iván Duque en Colombia, y si cae justamente el neoliberalismo, a menos que gane Hernández, o sea, si gana Petro, retrocede el neoliberalismo. Si gana Hernández, triunfa el neoliberalismo. Que ahí vamos a hablar también de Hernández, ¿no? La última carta que le queda a Álvaro Uribe para continuar gobernando desde las sombras. Aunque en principio serían enemigos, pero eso es una farsa más, es un engaño más. Y yo te hablaba de... ¿Sabe que salió en contra Hernández ahora? En contra de Hernández hay varias Sí. contra él, pero no hace falta esperar que la justicia investigue. Ah, Basta con ver las cosas que él mismo ha dicho. A un periodista de una radio le dijo que él era admirador de un gran pensador alemán llamado Adolfo Hitler. ¿ah? Está el video, o sea, cualquiera lo puede ver en YouTube. Está el video, luego se disculpó como siempre. Le preguntó a un periodista qué opinaba sobre el papel de las mujeres en la política y en la función pública. Y él dijo, a ver, tiene 77 años, y él dijo, aunque hay gente con 77 años que es muy buena gente y más lúcida que él, ¿no? Pero dijo, no, lo ideal es que las mujeres se queden en la casa a botar las hijas. Perdón, dije cualquier cosa. A cuidar a los hijos. El hecho es, puedes entender que la mayoría de las mujeres vota a Hernández, pero tiene su lógica. En Colombia, ya vamos a volver a Ecuador, a Uruguay, porque está todo relacionado, ¿no? En Colombia, decía, la iglesia evangelista, que se hacen llamar cristianos en Colombia, en oposición a los católicos, tiene una influencia muy grande. Es el país latinoamericano con más influencia por parte de estos estafadores espirituales. Y los pastores son todos de derecha, todos de derecha. Bien. Es curioso porque si tú lees la Biblia, Jesús le decía a los ricos que regalaran sus bienes a los pobres y que lo siguieran. No conozco ningún rico que lo haya hecho, y menos evangelista. Y no conozco ningún pastor evangelista pobre, también te lo digo, ¿no? Pero el hecho es que ellos también, siguiendo un poco la carta del machista más grande de la Biblia, que era Pablo, San Pablo, él le decía a las mujeres, no es bueno que las mujeres opinen en las asambleas. Esto está literal en la Biblia, ¿eh? Dice, más bien que al llegar a su casa les pregunten a sus maridos. Y bueno, Hernández piensa así, tiene esta mentalidad. Aparte, Hernández es un tipo sumamente violento. Hay conversaciones telefónicas donde amenaza de muerte a otra persona. Hay una agresión a un periodista que le está preguntando sobre un hecho de corrupción y lo ataca físicamente. Entonces, un país sumergido en la violencia como Colombia, ¿cómo puede elegir a un tipo violento para tratar de calmar esto? Es como arrojar combustible sobre el fuego. Y ya que estamos en Colombia, en la semana pasada se asesinaron a 7 dirigentes sociales. 7 dirigentes sociales. En lo que va del año, ya van asesinados 87 dirigentes sociales y 21 guerrilleros desmovilizados. El año pasado se asesinaron a 27 guerrilleros desmovilizados de la FARC. O sea, parece que la estrategia del gobierno neoliberal y derechista era, les hacemos firmar un tratado, que entreguen sus armas, que vayan tranquilos a sus casas, que se confíen y luego los comenzamos a matar de a uno. Pero no de a uno, es por bandada la cosa, ¿no? Y desde que asumió Iván Duque, que es el títere del presidente Álvaro Uribe es el verdadero presidente en las sombras, desde ese entonces se han asesinado a 930 líderes sociales. No hablo de 930, cifra oficial,
No hablo de líderes políticos ni de guerrilleros, solamente de líderes sociales que son los que reclaman por los derechos de los campesinos, por reformas laborales o por derechos humanos. 930. Pero a muchos de nuestros compañeros, incluso frente amplistas, los medios hegemónicos de desinformación les han dicho y les repiten todos los días que el dictador es Nicolás Maduro y se la comieron doblada. Repito, o lo digo de otra manera, ¿qué hubiera sucedido si en Venezuela en esta semana se hubieran asesinado a 7 líderes sociales, a 87 en los menos de 6 meses que han transcurrido desde este año, o si bajo el régimen de Nicolás Maduro se hubieran asesinado a 930 líderes sociales y 20 y pico de guerrilleros desmovilizados u opositores por año? ¿Qué hubiera sucedido? Y ya estarían los marines en el Palacio de Miraflores, ocupándolo, por supuesto. ¿Por qué nadie habla de que hay una dictadura en Colombia? Fíjate que durante la mal llamada Cumbre de las Américas, la fracasada Cumbre de Biden, no tuvieron mejor idea que invitar a hablar de derechos humanos y libertad de expresión, esto es tragicómico, a 2 personajes como el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y a Luis Almagro, secretario general de la OEA, lamentablemente uruguayo. La peor vergüenza del Uruguay a nivel internacional. Y estaba hablando Almagro cuando saltó un joven y le dijo, permitime tomar un trago. De agua con limón, ¿no? No, sí, hoy es spray con. Dame un segundito que debo de tener por aquí lo que le dijo exactamente. ¿Ya? Ahí está. Es una nota que va a salir en Caras y Caretas llamada El mes de la rata. Y lo increpó a Almagro y le dijo lo que muchos presidentes, lo que muchos políticos de mayor edad, porque este era un veinteañero, no se atreven a decirlo, ¿no? Acá está. Bueno, lo trató de títere y de asesino. El joven estaba tranquilo, solo que levantaba la voz para poder ser escuchado, y eso fue el hecho más trascendente de la Cumbre de las Américas. Lo que le dijo, el video se hizo viral. Le acusó, entre otras cosas, de haber orquestado el golpe de Estado contra Evo Morales en el año 2019 en Bolivia. Tú recordarás que Almagro puso en tela de juicio la reelección de Morales, esto ya lo habíamos comentado nosotros, y él tuvo que abandonar el país. Y le echó en cara algunas masacres de Sacaba y Sencata, también del mismo año, producido por el gobierno de la golpista Yanine Áñez, que ahora está condenada a 10 años de penitenciaría, y él le dijo, con respecto a esa masacre, este joven, te lo leo ahora, la gente estaba protestando pacíficamente, gente indígena, trabajadores, mujeres, estudiantes, reclamando la restauración de la democracia que usted ayudó a destruir. Le recordó también, le echó en cara cómo Estados Unidos, sus cómplices, ya no hay que hablar de aliados, hay que hablar de cómplices, y este cipayo llamado Almagro reconoció como presidente constitucional al autodenominado diputado, que nadie lo conocía hasta ese momento, Juan Guaidó. Y han estado, ahora le dieron 300 y pico de millones de dólares más para desestabilizar al gobierno democrático y legítimamente constituido, elegido por la población en elecciones que, mira, no te voy a decir mi opinión, pero hubo alguien que dijo, las elecciones en Venezuela, ¿cómo fue la palabra exacta? El sistema electoral de Venezuela es el mejor del mundo.
y el peor es el de Estados Unidos. ¿Quién lo dijo? Fidel Castro en su momento, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Enrique Ortega Salinas, bajando ya 40.000 escalones. No, lo dijo Jimmy Carter, cuya fundación Carter fue a monitorear algunas de las elecciones en ese país, hasta que luego llegó el bloqueo y ahora ya no pueden realizar ninguna actividad allí. ¿Bien? Pero claro, la prensa siempre que habla de Venezuela habla del régimen de Nicolás Maduro. Qué raro, nunca hablan del régimen de Iván Duque, sí. Pero además en el medio de esto, que es increíble que la prensa no lo diga, está un decreto por parte de Estados Unidos que paga 15 millones de dólares a quien mate a Maduro. A Es Nicolás increíble, Maduro, nadie sí. dice nada. Pasa como desapercibido. ¿Qué sucedería si Nicolás Maduro ofreciera 15 millones de dólares o 100 millones para el que mate a Joe Biden? Y repito la pregunta, no solo qué sucedería, ¿qué opinarían todos ustedes si mañana sale la noticia de que bajo el gobierno de Nicolás Maduro se han asesinado a 930 líderes sociales? Hasta nosotros pensaríamos que es un dictador, pero mira, para que tú veas cómo este es un juego macabro, internacional, te quiero leer un pedacito de un comentario acá. Esto es de una agencia noticiosa internacional. Dame un segundito, por favor. Creo que es Euronews, que dice, así es, Euronews. Y mira lo que dice. En una noticia donde se narran los últimos acontecimientos en ese país. Las protestas, dice, ya han dejado varios coches policiales incendiados, periodistas agredidos, policías retenidos y pozos petrolíferos paralizados. Es cierto, se han incendiado coches policiales, pero fíjate que aquí no se dice ni una letra de los civiles heridos y atacados por la policía. Y mira la manipulación hasta qué grado de cinismo e hijo putés llega. Habla de periodistas agredidos. Hubo un periodista agredido en la Catunga, pero ¿sabes quiénes lo agredieron? Los policías. Lo molieron a palos y a patadas en el piso. Y la policía tuvo ayer que disculparse públicamente y que va a ordenar, porque el video se viralizó. O sea, fue la policía, es decir, fue el gobierno el que utilizó la represión. Por otra parte, Naciones Unidas largó un comunicado exhortando a la paz en Ecuador, pero exhortando al gobierno a respetar el derecho de manifestación. El gobierno de Lasso está violando la Constitución de la República y está buscando cualquier excusa para reprimir, igual que la calle en Uruguay. Pero mira lo que dice el comunicado de la ONU. Porque hay que ver la letra chica, o hay que leer entre líneas, o hay que leer lo que no se lee, hay que leer lo que no está escrito. La ONU llama a los actores sociales a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, en el marco de un Estado de Derecho y la necesaria convivencia y paz sociales. En ningún momento se hacen observaciones al gobierno por los hechos de violencia de arriba hacia abajo. Sí es cierto que algunos idiotas útiles del movimiento indígena, que son minoritarios, le hacen los deberes al gobierno, atacando bienes públicos o atacando bienes privados. Cada vez que se ataca un coche policial, que se destruye un semáforo, por ejemplo, Lasso está loco de la vida festejando, porque es lo que él necesita que se haga. A ver, ¿cuál es el objetivo de Lasso y cuál es el objetivo de la calle cuando hay un paro nacional? Defender los intereses de clase, defender los intereses de las familias más poderosas. En todos los medios se dice que en estos días en Ecuador se perdieron 30 millones de dólares por culpa del paro. Pero ¿cuántos millones de dólares ha perdido la clase ecuatoriana trabajadora desde que llegó Lasso al poder? Ningún medio jamás habla de eso.
En Uruguay también hay mucha manija contra cada huelga, contra cada paro. Y siempre te habla de lo que pierden los grandes productores, los grandes exportadores. Si se paraliza el puerto, por ejemplo, es un escándalo y las pobres víctimas son los grandes exportadores. Esos que ganaron en menos de 2 años, más de 9.000, perdón, que depositaron en banco, ganaron mucho más, 9.000 millones de dólares, y que llevaron la mayoría de ese capital no a invertirse en nuestro país, sino a bancos del exterior. Sé que hay mucho ruido porque están haciendo una obra aquí al lado. A veces tengo yo ganas de algún acto beligerante, pero no, pobres están. No, no, de ninguna manera. Por Están lo menos en vivo no. Pero, ¿viste en el fondo lo que te quiero decir? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? O sea, lo peor es que este tipo de mensajes, o mejor dicho, la clase trabajadora, los más humildes, son permeables a este tipo de manipulación mediática. Uno dice, uy, qué mal que está el paro, mira todo lo que ha perdido el país. No, no lo ha perdido el país. Lo han perdido los oligarcas que gobiernan al poder, al país. ¿Ya? ¿Y qué otra manera? Porque ahora el gobierno de Lasso, por intermedio de un ministro, ha dicho que está dispuesto a sentarse a dialogar, que la Casa de Gobierno está abierta a la CONAIE, que es la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador, para hallar una salida pacífica. Pero a ver, hace 1 año que los indígenas vienen haciendo sus reclamos, 1 año, y no les hacían caso. ¿Cuánto hace que los sindicalistas del Uruguay vienen hablando con este gobierno en nuestro país para que les aflojen la mano en el cuello? Y no hacen caso. Y después los malos son los sindicalistas, los antipatria son los sindicalistas. Pero insisto, me sigue alarmando que muchos trabajadores están en contra de los sindicatos. Gracias a los sindicatos, compañerito, es que vos trabajas 8 horas, fuera de eso te pagan horas extras, tienes una serie de derechos laborales, aguinaldo, licencia médica, no te pueden echar sin justificación, así porque sí, no se te puede maltratar como se hacía antes, donde se te insultaba, ¿bien? Donde se abusaba de ti de todas las maneras posibles. Entonces es lamentable ver a gente de la clase oprimida defendiendo a la clase opresora. Pero la derecha sí la tiene clara. Fíjate que la derecha siempre niega los términos izquierda y derecha y los términos oligarquía, por ejemplo, ¿no? Como que están vetustos, fuera de época. Pero si una clase social tiene clarísima la lucha de clases es otra terminología que ellos niegan. No, eso es para marxistas de los años 60, 70. Me acuerdo de Mirta Legrand diciéndolo, ¿no? Hay términos como izquierda, derecha, oligarquía, lucha de clases, por favor, eso es cosa del pasado. Es increíble, porque si hay una clase social, como te venía diciendo, que tiene clarísima la lucha de clases, es la clase alta. Y si la clase alta es la que gobierna, o sea, un pequeño grupo de familias, tanto en Ecuador como en Uruguay, gobierna a todo el país, es porque la mayoría de ese país navega en la ignorancia. No es consciente de sus derechos, no es consciente de cómo le están robando, de cómo le están saqueando. Los problemas del Uruguay, de Argentina, de Ecuador y de la mayoría de los países del mundo, problemas económicos, se van a reducir el día en que nosotros podamos reducir en un 70% el número de representantes políticos en todos los niveles y sobre todo los privilegios, porque no son solo los sueldos, no son solo los sueldos. Tenemos un exceso de políticos para la cantidad de territorio y población que se administra. Sobre todo, en el caso de estos 3 países, el peor es Argentina. Tuviste que allí pase la izquierda, bueno,
para mí no es izquierda lo que hay en Argentina, pero igual, prefiero esto que lo otro, ¿no? Pero pase el gobierno que pase, siempre están en problemas económicos y financieros. Pero y claro, ¿cuánto les cuesta toda esa clase política que ellos tienen? Tienen más políticos que... O sea, es demasiada la cantidad. Pero yo soy demócrata y soy republicano. Yo estoy de acuerdo en que gobierne la clase política. Lo que necesitamos es que el pueblo esté con lupa encima de ellos, para que dejen de votarse privilegios. Lo que pasó con el pasaje de $11.000 de la esposa del presidente de la República por un viaje ahí a Emiratos Árabes. Es escandaloso, porque el cargo de primera dama no existe en Uruguay. Ella, Lorena Ponce de León, no es funcionaria pública. Entonces, ¿en qué quedó eso? En la nada. No hay un juicio político contra el presidente porque a nadie le da la nafta para plantearlo. Eso es malversación de fondos públicos. Lo que se está haciendo en Uruguay con la Fundación Blanca a Ganar. ¿Por qué una fundación privada, o por qué el gobierno le tiene que dar una fortuna, mientras que el Tribunal de Cuentas grita ahí al santo botón, porque nadie le da pelota en Uruguay, no tiene razón de ser porque no tiene potestades, mejor dicho, no tiene poder para ejercer su autoridad? ¿Por qué el gobierno le da a una fundación privada montañas de billetes para que hagan lo que tiene que hacer el gobierno? Pero cuando nosotros nos enteramos de que la primera presidenta de la Fundación A Ganar era Laura Seco de Posadas, esposa de Ignacio de Posadas, es ministro de Economía del expresidente Lacalle Herrera, padre del actual presidente Luis Lacalle Pou, o sea, en conclusión, son todos blancos los de la Fundación A Ganar. Y en Durazno, en Rocha, creo que era Paysandú el otro departamento, han hecho contratos que están observados por el Tribunal de Cuentas. También en Maldonado, ¿eh? Qué casualidad, en intendencias blancas, para beneficiar a los blancos. ¿Esto qué nombre tiene? Esto es corrupción. No le busquemos otro nombre, es corrupción, y llegó la hora de llamarle pan al pan y vino al vino. Los pueblos necesitan despertarse. Termino con lo que dije al comienzo. Esto es culpa de los propios pueblos oprimidos. Obviamente que la clase opresora es la primera responsable. Es la clase, es la que ejerce esa inmoralidad desde el poder. Recordemos que oligarquía, lo digo siempre, viene del griego, oligos, poco, garquía, poder. Gobernar para unos pocos, o poder de unos pocos para unos pocos, en definitiva. Pero el pueblo no solo tiene derecho a la información, o debería tenerlo, el pueblo tiene la obligación de informarse. Toda la gente que votó a Lacalle Pou, siendo pobre, o siendo de clase baja, y hasta clase media, y lo votó por ignorancia, porque se dejó llevar por el carisma, y no tuvo en cuenta los antecedentes o el prontuario de los herreristas, desde el punto de vista político estoy hablando y no penal. Bueno, también penal si vamos al caso. Porque si supieran un poquitito de lo que es la historia del herrerismo, sobre todo desde el 90 al 95, y de ahí para acá, sabría qué intereses defiende. El viejo Herrera no era imperialista. Estos neoherreristas son imperialistas hasta la última molécula de sus médulas. Vale, nos vemos el jueves que viene, que pases bien.